Ahora ya entramos a otro nivel, ya se acabaron las ponencias y ahora vamos a ver proyectos de investigación que han alcanzado un nivel alto, un nivel elevado, que están hoy en día en la biblioteca de la Universidad de Salzburgo, que han pasado un riguroso proceso de examinación hasta llegar a primeramente un comité de América Latina y después un comité de la Universidad de Salzburgo para poder recibir el título de Master in Science de la Universidad de Salzburgo. Aquí están las 3 personas que han alcanzado ese máximo nivel de investigación en sus proyectos, en sus documentos de tesis. Aquí le voy a ceder la palabra a doctor Leo Zurita, nuestro colega. Él también es parte desde que Unigis estaba en pañales y tengo el placer de cederte la palabra, querido Leo, para que puedas llevarnos por este acto de premiación de la tesis de excelencia del 2023. Qué gusto, pues, dar un poco ya casi la parte de cierre, pero guardamos, creo que justamente esto para lo mejor para el final. Es realmente un honor para mí poder presentar este premio a la excelencia académica de Unigis. Y pues como ya lo empezó a mencionar Rafa, este premio reconoce ese desempeño académico y destaca por sobre todo pues esos trabajos de investigación de alto nivel, que pues cada vez se vuelve más y más competitivo, porque todos los trabajos vemos que son excelentes, pero pues intentamos enfocarnos en los mejores de todos esos y sobre todo pensando en que reflejen esta innovación, experticia y pues toda esta aplicación de los sistemas de información geográfica y el aporte que hacen a la ciencia de la geoinformación de estas tesis de maestría. Son tesis de investigación y pues son un gran trabajo que todos nuestros masterantes lo completan como parte final de sus estudios. Entonces, es un proceso que va a lo largo de todo el año y pues en esta ocasión tomamos la oportunidad del Foro Mundo para presentarlo ante toda la comunidad Unigis, de la comunidad SIG de América Latina, y pues no es solo uno, sino tenemos 3 nominados de los múltiples trabajos de tesis que se han dado durante este año. Y pues voy a mencionar estos 3 nominados y luego a la tesis ganadora también, ¿no? Entonces, Génesis Amor Becerra Ayala, desde México, él trabajó en este análisis de distribución geoespacial de datos arqueológicos en el tramo 1 Palenque-Escárcega del Tren Maya, en México. Esta es una tesis de excelencia y pues es la primera nominada. Luego, desde Colombia, Luz Adriana Díaz Delgado trabajó en el análisis morfométrico de las cuencas de la serranía del Luruaco y Piojó para el entendimiento neotectónico de la cuenca Sinú-San Jacinto en Colombia. Es otra tesis de excelencia. Y pues también tenemos a María Eugenia Riaño, que desde Uruguay trabajó en la validación de una metodología de muestreo para la evaluación de exactitud, el caso de cartografía de bosque nativo en Villa Soriano, en Uruguay. Y pues son todos trabajos excelentes. Lastimosamente solo premiamos a uno, pero queremos destacar ese gran trabajo, ¿no? Ese gran trabajo que hacen todos, en realidad todos los tesistas, pero sobre todo los autores de esta tesis. Y el premio a la excelencia Unigis del año 2023 es para María Eugenia Riaño, desde Uruguay. Entonces, felicitaciones, aplausos virtuales aquí a María Eugenia. Y en realidad tenemos pues ese pequeño espacio para darle la palabra a María Eugenia, que la veía yo conectada hace un momento. Veamos que sí
puede estar. Estoy aquí. Y María No sé si me Eugenia, ven. te damos la palabra y si quieres la pantalla entera para escucharte. Bueno, primero que nada es un honor para mí recibir este premio de excelencia académica. Le quiero agradecer muchísimo a a Unigis Latinoamérica por haber reconocido este trabajo. Esto no es mérito solo mío, en realidad hay un batallón de gente que acompaña todo este proceso, eh, docentes, mi tutora, Laura, que aportó muchísimo con sus sugerencias y bueno, y tuvo una paciencia infinita también. Familia, amigos, compañeros de trabajo, de clase, que fueron un soporte fundamental en este proceso. Em, También me gustaría, esto es un reconocimiento también a la temática que se aborda, que es la de evaluación de exactitud o validación cartográfica, que es muy importante para los que trabajamos en asesoramiento remoto. Y bueno, espero que este trabajo genere algún tipo de antecedente, futuras investigaciones, y que bueno, que sea una contribución al campo en el que trabajamos. Bueno, muchas gracias, infinitas, y a todos los que están acá por compartir este momento. Muchas gracias. Pasamos a presentar, Leo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, a ver si me confirman si ven la pantalla. Sí, 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 la vemos ahí. perfectamente. Estoy tratando de... Ahí se ve mejor. Ahí Bueno, está. bueno, el título del trabajo, como dijo Leo recién, es Validación de una metodología de muestreo para la evaluación de exactitud, el caso de la cartografía de bosque nativo de Villa Soriano, Uruguay. Primero que nada, o sea, ¿qué es lo que motivó este tema como tema de tesis? Y bueno, el antecedente fundamental acá es mi participación en el proyecto Red Bus Uruguay. El proyecto Red es un proyecto global que tiene, bueno, que uno de sus objetivos es el monitoreo de los bosques, y para eso es necesario generar cartografías de bosques nativos principalmente. Y bueno, yo como consultora estadística, yo soy licenciada en estadística, me incorporo a este proyecto y bueno, una de mis tareas fue validar la cartografía del bosque nativo de Uruguay que se hizo con imágenes del año 2016. Así es como yo me acerco a este tema que me interesó muchísimo y bueno, este, nosotros cuando, bueno, qué es la evaluación de exactitud o la validación? Es un proceso con el cual uno estima el área de un recurso natural, el que está mapeando, a partir de la cartografía obtenida. O sea, cuando uno realiza una cartografía, comete errores, o sea, hay cosas que quedan por fuera, eso se llaman errores de omisión, y cosas, segmentos, por ejemplo, que están dentro de la cartografía que se corresponden con otra clase, que no se corresponde, con el bosque nativo en este caso. Entonces, para dar una estimación del área total, se tienen que cuantificar esas dos cantidades para así llegar a una estimación del área total del bosque nativo en este caso. Nosotros cuando lo hicimos, seguimos las recomendaciones de literatura, que es muy vasta, y llegamos a que el área de bosque era de 1.032.000 hectáreas aproximadamente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Nos dimos cuenta, bueno, calculamos en realidad el intervalo de confianza asociado y, bueno, presenta un margen de error muy amplio. ¿Esto qué significa? O sea, estas 115.000 hectáreas de amplitud, más o menos, que bueno, que yo no puedo hacer un correcto monitoreo del recurso natural, o sea, del bosque nativo en este caso. ¿Y esto por qué? Porque a medida que voy haciendo cartografías en forma periódica, cuando yo comparo, digamos, estos intervalos de confianza,
se superponen, entonces no puedo concluir si el bosque efectivamente se expandió, si hubo deforestación, etc. Entonces, yo tenía la presunción de que, bueno, esto se debía en parte a el proceso utilizado en la validación, y bueno, cuando surgió la idea de la propuesta de tesis, cuando se tuvo que hacer, al comité académico lo planteo y bueno, UNIGIS, el comité lo aceptó y bueno, acá estamos. Entonces, ya adentrándonos un poco más en la parte más técnica de la validación, lo que se hace es sacar una muestra, esa muestra se considera como la verdad absoluta, y eso luego se compara con la clasificación del mapa. Entonces se genera una matriz de confusión como esta que está aquí, en este caso, como era una única categoría, es bosque y no bosque, digamos. Lo que está en la diagonal es lo correctamente clasificado, y luego, por fuera de la diagonal, están los errores de omisión y comisión que mencionaba previamente. Entonces, el área estimada de bosque es la suma de esta columna de acá, que tiene el área estimada de omisión más la de bosque correctamente clasificado. Entonces, ¿por qué es que en esa estimación que tiene el área de bosque en Uruguay tiene un margen de error tan grande? Y bueno, por el componente de la omisión. ¿Qué sucede? Se estiman aproximadamente 235.000 hectáreas, pero con un margen de error muy grande, que aproximadamente esto tiene una amplitud de casi 150.000 hectáreas, eso es muchísimo. Y esto, ¿por qué se da? Porque, bueno, cuando se seleccionó la muestra, que se hizo con uno de los diseños recomendados, que es un estratificado simple, que asigna iguales de probabilidad de selección a todos los segmentos de la cartografía, se encontraron solo 44 casos en 2.330 que se relevaron. Entonces, con 44 casos, bueno, son muy poquitos y eso se refleja en este margen de error tan grande. Entonces, el problema que se tiene es que cuando la clase de interés es pequeña en superficie, el bosque nativo en Uruguay representa aproximadamente un 5% del territorio nacional, estos diseños que son tradicionalmente recomendados, que asignan igual probabilidad a todo el territorio, digamos, a los segmentos que cubren toda la superficie, son ineficientes porque tienen baja capacidad de detección de errores de comisión y de omisión principalmente. O sea, en el caso de Uruguay, esa muestra de 2.330 casos cayó en una superficie del 95% del territorio. Entonces, el problema de encontrar un caso de omisión es buscar una aguja en un pajar. Entonces, la idea es tratar de ayudarlo de alguna manera para que esa cantidad se incremente, y así ese intervalo se acota, y como consecuencia, el intervalo asociado al área de bosque se achica, y así se consigue un mejor monitoreo del recurso natural. Bien, el objetivo general de esta tesis es validar una metodología de muestreo, que es el diseño estratificado con probabilidad proporcional al tamaño, PS, para la elaboración de exactitud del mapa de bosque nativo en Villa Soriano, Uruguay, utilizando como información auxiliar a la probabilidad del objeto de pertenecer a la clase de interés. La hipótesis que se tiene es que los diseños que incorporan información auxiliar son más eficientes que los tradicionalmente utilizados en validación cartográfica. Entonces, ¿en qué consiste este diseño con probabilidad proporcional al tamaño? Bueno, es un diseño que le da probabilidades distintas de inclusión, de selección a los elementos de la población. Por ejemplo, se usa mucho en encuestas económicas, encuestas industriales, se necesita una medida de tamaño, y se sortea de acuerdo, en este ejemplo, perdón, al personal ocupado. Entonces, las empresas más grandes tienen más chances de salir. Entonces, la cuestión acá, para poder aplicar este diseño, es encontrar una variable auxiliar, una medida, que se asocie sobre todo a, bueno, que se identifique con la clase bosque, y que me permita darle más chances de selección a aquellos segmentos más parecidos a la clase bosque, hablando del estrato de no bosque, donde se buscan casos de omisión. Y bueno, esa medida de similaridad, bueno, puede haber otras, pero la que se utiliza surge del propio algoritmo de clasificación
con el que se construye la cartografía. El algoritmo de clasificación es, bueno, es el primer paso, digamos, y lo que hace es clasificar a cada píxel en bosque no bosque, en este caso, ¿no? Y detrás de esa clasificación hay una probabilidad de pertenecer a la clase bosque. Entonces, esa probabilidad que surge del algoritmo de clasificación es lo que se utiliza como medida de similaridad a la clase bosque. Y bueno, se asume que cuanto más alta sea, más parecido va a ser a lo que estamos buscando. En el caso de la comisión, se utiliza el complemento porque ahí dentro de la capa de bosque se buscan los menos parecidos, pero funciona de forma análoga. Bueno, el área de estudio es una zona rural que está al este de Villa Soriano. Villa Soriano en realidad se encuentra por acá. Es un área que es mayormente agrícola y donde el bosque nativo representa más o menos el 30% de la superficie. El bosque nativo de Uruguay es mayoritariamente fluvial. Y bueno, ¿por qué se elige esta zona? Porque de esos 44 casos de omisión que apenas encontramos, hay uno acá y hay otro caso de comisión. Entonces, yo lo que quería era asegurarme poder estimar estos dos parámetros, los errores de comisión y de omisión, en un área relativamente acotada. Bueno, la metodología que se aplicó es una metodología que se utiliza ampliamente en muestreo, que consiste en relevar de forma completa un área de estudio. Ahí se determinan los verdaderos valores de los parámetros de interés, que en este caso son el área de comisión, de omisión y el área de bosque. Y luego lo que se hace es seleccionar muchas muestras con cada una, bueno, con los distintos diseños que están compitiendo entre sí, digamos, y con cada una de ellas se estima los 3 parámetros de interés. Entonces eso genera como una distribución que es la base para calcular los indicadores de desempeño, que son medidas de sesgo, por ejemplo, en promedio cuánto se alejan del verdadero valor de los parámetros, y las medidas de dispersión, la varianza, que es la que determina, perdón, la amplitud de ese intervalo de confianza. Y bueno, la fila que está acá abajo es más o menos lo que conté. Y para aplicar, digamos, este diseño con probabilidad proporcional al tamaño, es necesario dar unos cuantos pasos adicionales para obtener esas probabilidades de que los píxeles pertenezcan a la clase bosque. Entonces, ahí lo que se hace es, se intenta replicar el algoritmo que se utilizó en la cartografía del año 2016, y en los primeros pasos no se tienen problemas, pero cuando se llega al tercer paso, que es la replicación misma del algoritmo, que es un árbol de clasificación y regresión, un CART, yo me doy cuenta de que la muestra de entrenamiento, que es la que tiene las etiquetas de lo que es bosque y lo que es no bosque, ya no se encuentra disponible en la plataforma de Google Earth Engine en la que se hizo la cartografía. Eso fue todo un tema, pero se resolvió asumiendo que cambiando, digamos, las etiquetas del problema, en lugar de ser bosque, no bosque, se decidió que la etiqueta fuera mapeado como bosque versus no mapeado como bosque. O sea que todo lo que está dentro de la cartografía yo lo consideré como bosque, y lo que está por fuera no. Es una diferencia sutil, pero que es muy, muy importante porque el mapeado como bosque incorpora todo el proceso de edición que es posterior a la muestra de entrenamiento. Esto resuelve ese tema, flexibiliza mucho el problema, porque al no contar con la muestra original de entrenamiento, también uno puede quedar sujeto a una única muestra, a que eso condicione el resultado. Entonces se pueden sacar varias y elegir aquella que más parecida en términos de desempeño a la muestra original. Entonces, después de todo eso, se llega con la réplica más parecida a obtener ese raster de probabilidades de pertenencia a la clase bosque. Entonces, una vez que se tiene eso, todo fluye más rápido, se calculan
el promedio de esas probabilidades a nivel de segmento, y eso es lo que se utiliza como medida en este diseño de probabilidad proporcional al tamaño. Ya ahí se extrae el problema, se sacan todas las muestras con todos los diseños, se calculan los indicadores de desempeño y bueno, se determina finalmente cuál es el mejor. Bien, ya yendo a los resultados, a la izquierda tenemos el resultado del relevamiento, o sea, lo que está en rojo es la omisión, lo que está en amarillo es la comisión. Como ven, la comisión, bueno, son poquitos casos, hay muchos más casos de omisión. Los de omisión están cercanos a lo que es el bosque, eso es bastante razonable. Y bueno, y acá a la derecha tenemos el resultado del el raster que dio tanto trabajo conseguir con las probabilidades de pertenecer a la clase O, junto con la cartografía, que es lo que está en verde clarito. Entonces, lo que está en verde oscuro, digamos, son los píxeles con alta probabilidad de ser O. Y como pueden ver, por ejemplo, esta zona de acá, que hay muchos segmentos de omisión, acá se ve en verde oscurito. Entonces, ya cuando uno ve esto, dice, esto capaz que puede llegar a funcionar. Bien, acá en esta tabla mostramos el promedio de casos detectados con los 3 diseños para los distintos tamaños de muestras. Se trabajó con más de un tamaño de muestra para no quedar sujeto tampoco a un único tamaño de muestra, y para los 3 parámetros de interés. O sea, en realidad los más interesantes son estos dos, pero bueno, en el caso de la omisión, vemos que para todos los tamaños de muestra, el diseño con probabilidad proporcional al tamaño, o sea, el que se está validando, multiplica hasta por 4 la cantidad de casos. Esto es muy bueno porque cuanto más casos tengo, soy más preciso y el intervalo de confianza es más acotado. En el caso de la comisión, se incrementa más o menos un 50%, pero acá lo que hay que notar es que en el mejor de los casos obtengo 4 casos, y con 4 casos no voy a estimar bien nada. Esto después me va a condicionar algunos resultados. Y esta columna, lo importante de esta columna es que es todo parecido, digamos, y esto es razonable ya que estamos dentro de lo que está el bosque correctamente clasificado. Entonces ahí, como son todos similares, tanto da que el diseño sea simple, sistemático o con probabilidad proporcional al tamaño. Entonces este diseño se luce, digamos, cuando hay diferencias, y esto se nota acá en el caso de la omisión. Efectivamente, esos segmentos con un promedio alto de esa probabilidad de pertenencia a la clase bosque son diferentes, y por eso es que se logra capturar más casos de omisión. Bueno, mostrando acá el último resultado, tenemos la gráfica de las varianzas estimadas. En el caso de la comisión es el error cuadrático medio, porque tiene un pequeño problema de sesgo por todo esto que decía de que el tamaño de muestra es muy chico. Pero lo importante acá es notar que para todos los tamaños de muestra y para los 3 parámetros, la línea azul, que es la que corresponde al diseño con probabilidad proporcional al tamaño, siempre está por debajo de las otras. Y esto significa que efectivamente es más eficiente este diseño, y los intervalos de confianza, digamos, que se obtienen a partir del diseño con probabilidad proporcional al tamaño son más acotados. Bueno, ya cerrando un poco la discusión acá, tenemos que, bueno, efectivamente lo que acabo de decir, este diseño es el más eficiente, o sea, se corrobora la hipótesis de trabajo. La mayor eficiencia se da en el caso de la omisión. Si ven acá, bueno, en el gráfico anterior la distancia era más amplia, y se logra una mayor eficiencia en la estimación del área de bosque nativo con un mismo tamaño de muestra. Esto es importante destacarlo porque quiere decir que si yo tengo un presupuesto, eso siempre es así, acotado, para hacer X casos, los voy a aprovechar mejor si aplico un diseño con probabilidad proporcional del tamaño. Bueno, como limitación, tenemos que, bueno, esto es un estudio empírico acotado al área de estudio, y esa área de estudio es pequeña, a su vez, esto condiciona los tamaños de muestra. La consecuencia inmediata de esto es que para la comisión, que es el fenómeno de más baja frecuencia, digamos, se tienen estimaciones que son inestables. Bueno, por último acá, hay un incremento de la variabilidad debido a la variabilidad, perdón, de los pesos muestrales,
Esto es inherente al diseño con probabilidades proporcionales al tamaño, es algo que siempre ocurre, pero a pesar de eso se logra reducir, acotar el intervalo de confianza. Bueno, para discutir, digamos, algo que se puede hacer de manera inmediata es, por ejemplo, tomar en cuenta el tamaño del segmento, el diseño con probabilidad proporcional al tamaño. O sea, ninguno de los diseños recomendados por la literatura toman en cuenta esto, el tamaño del segmento. En el caso de la cartografía del bosque nativo de Uruguay, los segmentos son muy irregulares en forma y en tamaño, y yo estoy estimando áreas, entonces eso repercute en los intervalos de confianza, o sea, la varianza va a tener más variabilidad, y eso es algo que se puede atacar, por ejemplo, tomando como medida de resumen en lugar de la media, la suma, y podría resolver, por ejemplo, este problema de acá. Y lo más, bueno, no sé si novedoso, pero lo bastante interesante es esto que surgió un poco como accidente. No tenía acceso a la muestra de entrenamiento por X motivo que desconozco, hizo que yo utilizara una clase que no era exactamente la original. Entonces, si uno piensa el proceso de validación como algo independiente de la elaboración de la cartografía, uno podría llegar a tomar esa decisión siempre. Capaz que es mejor la clase mapeada como bosque nativo que la clase bosque nativo, porque incluye el proceso de edición, etcétera, para discutir. Y ligado con esto, bueno, también se tiene que replicar el mismo algoritmo, usar las mismas variables, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá el algoritmo que se utilizó, que es un CART, es bastante inestable, sensible a la muestra de entrenamiento, se puede utilizar algo mejor. Creo que por acá hay bastante jugo para sacar, y bueno, por ahora es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada María Eugenia. Felicitaciones por ese gran trabajo. Igualmente, Duván Orozco también dice felicitaciones. Muchas gracias. Un gran análisis. Sería bueno, ¿no has considerado poner a disposición este trabajo, tanto la parte teórica como los scripts, si los hay, para que las personas puedan utilizarlo, puedan investigarlo, puedan ver si se Mm, puede aplicar a otro sitio? Sería muy interesante, estimada María Eugenia. Sí, bueno, estoy trabajando en quiero intentar publicarlo, y eso es un requisito indispensable. Y en estos momentos estoy prolijando un poco, digamos, los scripts. Yo trabajo con R, que es un software libre, está casi todo hecho en R, y sí, se puede subir a un GitHub perfectamente. Así que, bueno, es una buena sugerencia, pero que da un poco de trabajo porque uno tiene que ser bastante prolijo para luego mandarle una publicación. Sí, ¿Me eso pueden es tomar? verdad. Sí. Es verdad. Felicidades por excelente trabajo. Y bueno, Bueno, paso muchas gracias. entonces ahora el control a usted. Paso el control a Rafael. Bien, Marigenia, es una alegría verte aquí, coronada, ¿no? Después de que te acordarás, hace, no sé, unos 4 años tuvimos nuestra primera conversación, no había Sí, Zoom, no había Teams, era por Skype que hablábamos, frescal. y Sí. no, cuando tenías dudas todavía decías, ¿será la maestría así? ¿Será? Y bueno, nos contactamos y empezamos a hablar, después otra vez a hablar hasta que te decidiste ingresar y mira vos, aquí estamos de nuevo viéndonos, ha pasado tanto y me alegra mucho que bueno, que te haya servido, que hayas realmente obtenido provecho de todo este estudio y que haya complementado tu carrera, no solamente en la parte profesional, sino también en la docencia, ¿no? Que tú estás vinculada. Bien, nuevamente felicidades y ya nos vamos a Muchas poner en gracias. contacto acá, toda la barra colombiana
Nos ponemos en contacto para que se te haga llegar tu premio, que no vamos a decir a nadie, hay que ganarlo para saber de qué se trata.